Hey, hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Susurros Podcast. Muy contentos de estar acá con un temazo y un episodio que yo sé que les va a encantar. Hoy tenemos una invitada que ya ustedes vieron ahí en el título. Y antes de pasar con nuestra invitada, tengo que saludar como siempre a mi co-host, Walding. ¿Qué man? ¿Qué dice, man de pura vida? Hola gente, muchas gracias por estar acá en un episodio súper especial de Susurros Podcast. Antes de empezar quisiera recordarles a todos que nos sigan en las redes sociales como Susurros Podcast CR. Y si aún no están suscritos acá en el canal, nada más ahí tienen un botoncito de seguir y activen las notificaciones en la campanita para que sepan cuando subimos contenido. Yo creo que con eso, madre, podemos darle paso a nuestra invitada súper especial del día de hoy. Así es, como dijimos por ahí, tenemos un chuzo de invitada que hace rato le debía la invitación, yo ya le había dicho, pero no se había podido, es que ahí a veces hace cola. Sí. Tenemos con nosotros a Andrea Salas, que es psíquica, vidente, tarotista e investigadora paranormal con amplia experiencia, que hay que decir también pertenece al equipo de Noctis. También sé que haces investigaciones individuales, por ahí me has dicho también. He escrito artículos ya para El Observador y ahora veo que tienes una página nueva que se llama Estudio Arcano también. Bienvenida. Así es. Bueno, chiquillos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Sí lo teníamos pendiente, pero pues hasta ahora se alinearon los planetas y ya estamos por acá. Muy agradecida, sí, ya con bastantes años en lo que es el medio de la que es la investigación paranormal. Más que todo, como que recientemente es como que ya me he dejado ver un poquito. Más que todo por temas personales y profesionales, yo he tratado mucho de cuidar lo que es mi imagen y que no, pues la gente sabe cuando entran a nuestra página en Noctis y demás que hay otra psíquica. Sin embargo, yo trataba mucho como de cuidar eso, pero pues la verdad es que ya las situaciones se han venido dando en la que digo ya que lo sepan todos. Y es lo que yo también siempre he dicho, al fin y al cabo uno es una persona integral, porque uno puede tener su parte profesional, su parte por ahí artística y otras cosas que uno hace, entonces uno no es solamente una cosa y yo creo que eso está bien. Exactamente, y mira, la verdad es que mientras estás ayudando a los demás y es algo que tu familia, las personas importantes para vos se sientan orgullosos, como por qué ocultarlo. Es algo que yo siempre le digo a las personas: si vos tenés una habilidad, tenés un don, etcétera, ¿por qué te avergonzás de eso? Si las personas que te importan están orgullosas de ello, ¿por qué ocultarlo? Y en mi caso, pues mi familia súper orgullosa, súper fans y demás, mis hijos, todos. Entonces digo yo, si mi círculo está feliz, pues ¿por qué no? Sí, son las personas que importan, como Exacto. yo digo, al fin y al cabo. Exacto. Lo que pasa es que también uno, en este ambiente que se desarrolla, también es muy tabú y hay gente que puede relacionar estas cosas y temas que uno habla o cosas que uno hace como malas, como negativas. Exacto. Y ahí es donde uno dice como, ay, madre, me mando, no me mando, me salgo en tal lado. Sí, vieras que yo he vivido un poco con el estigma de que las pocas personas que han conocido lo que yo hago, lo que me interesa, siempre dicen, es que esa es una bruja y es una bruja oscura. Y yo les digo, ¿por qué? Es que tu cara, es que vos sos como muy tajante y tenés como un muro del que uno no se puede acercar, y aparte que conoces estos temas, entonces uno siente como que sos una bruja y sos una bruja negra. Y yo como no, o sea, una cosa es ser vidente, otra cosa es ayudar a las personas, otra cosa es conocer esos temas y otra cosa ya es involucrarse en temas de brujería y cosas demás que pues cada quien, o sea, yo respeto todas las sendas y todas las prácticas, pero al menos a mí no me gustaba como que me asociaran con eso. Entonces fue como la parte también que yo dije, no, eso era como que yo me presente y que la gente sí me conozca y sepa realmente qué es lo que hago y quién soy yo, y no dejen esa imagen, ¿verdad? Sí, que a final de cuentas tampoco está mal la persona que practique ciertas ramas de la brujería. No, para nada. Sí, pero no era yo. No, y está súper estigmatizado también por la sociedad en que usted les dice, sí, es que yo hice un ritual, pero entonces usted practica brujería. No, porque recordemos que la magia en realidad no tiene color. O sea, todo depende de tu intención, y yo respeto a todos y de verdad me parece un tema súper amplio. O sea, si vos querés ingresar a esos temas tenés que estudiar, pero realmente no era algo con lo que yo me identificaba, no quería ser vista de esa forma. Si vos lo practicas y a vos te gusta, bien por vos, pero no era la imagen que yo quería tener. Entonces fue como mi oportunidad para decir, ok, quiero que la gente me conozca y quiero que la gente sepa realmente qué es lo que yo hago y qué es lo que hago dentro del equipo. Buenísimo. Al fin y al cabo de eso se trata. Y lo más importante que vos dijiste, ayudar gente. Exacto. Que la gente
cuando ve de manera externa, como decía Walding, tiene el estigma y no se da cuenta que realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer para ayudar a los demás a través de prácticas. Exacto. Que pueden ser asociadas como oscuras. Exacto. Pero bueno, para ir conociéndote un poco más y ir desarrollando otros temas que vamos a hablar, a mí siempre me gusta entender el contexto de la gente, dónde, cuándo, cómo te diste cuenta que tenías un don. Por ahí me has contado que hay una vara familiar también que viene, eso me llama mucho la atención. Y más adelante también me gustaría que hablemos un poco más de la parte de la evidencia, porque pucha, yo siempre digo, es que yo no veo nada, yo no veo un carajo. La única vez que yo he visto algo, ¿verdad? Fue una vara en carretera, que yo siempre lo cuento, y fue como el típico susto, no fue como que, uy, me morí, pero sí fue el sustillo. Pero algo que te sacó ¿sabes qué es esta vara? El típico jumpscare, digamos, como de las películas, pero nada más. Entonces ahí también quisiera como que entremos un poquito en ese tema, porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo es ver y cómo es esas primeras veces, o que nos contes cómo es de tu parte también, por supuesto. Ok, bueno, mi experiencia es muy particular porque, digamos, ambas familias tienen este tipo de relación con estos temas. O sea, tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá. Mi papá en su momento fue convocado, o se le sugirió ingresar a lo que era la Orden Rosacruz, pero mi papá pues no estaba interesado en desarrollar estos temas. Mi papá tenía pues cierto nivel de evidencia, pero a mi papá no le interesaba para nada esto, entonces él se retiró por completo y pues él trató en la medida de lo posible que yo no supiera nada. Pero por el lado de mi mamá, todos tenemos dones. Todos tenemos dones, y es que les voy a decir algo, chiquillos, todas las personas en este mundo tenemos dones. Puede ser que vos digas que no ves nada, pero es cuestión de desarrollarlos. O sea, todos en mayor o menor medida tenemos dones, solo hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos. Entonces en mi familia pues todos sí tenemos dones distintos. Hay unos que sí los hemos como desarrollado más. Podría decirse que la cabeza de mi familia respecto a ese tema es mi abuelo. Mi abuelo, bueno, aquellos era el que, ¿cómo es que dice el dicho? Mi abuelo se iba al monte a machetear al diablo. Literal, ese era mi abuelo. O sea, si yo conozco un investigador paranormal, es mi abuelo, de verdad. Entonces de ahí, pues es algo que hemos estado relacionados con esto toda la vida. Entonces en mi casa no es como un tema tabú, o que digan, ay, es que la chiquita está viendo cosas. Es algo que era tan normal que pues crecimos con eso. Tanto así que yo a los 4 años por ahí tuve contacto con alguien en mi casa, y mis papás no se asustaron, mis papás no trataron como de silenciarlo o ignorarlo, más bien me sentaron y me dijeron, ¿y a quién viste? ¿Y cómo era? Y me hicieron muchas preguntas, y pues nunca trataron de decirme, ay, eso no es nada, Andrea, o sea, usted se lo imaginó. O sea, yo creo que mis papás ya sabían, o ellos saben, bueno, ya ahora saben, que tenía un don, y ellos en lugar de tratar de que yo lo silenciara o lo ignorara, pues lo dejaron ahí como algo que fluyera naturalmente. Entonces, dentro de mi círculo o mi burbuja, era un tema súper normal esto, y que todos pudiéramos hacer algo. Ok, está interesante porque yo sí sé que todo el mundo tiene ciertas capacidades y tal vez hay que desarrollarlas, pero ¿qué pasa en las familias de que tal vez, bueno, yo en mi caso creo que yo soy todo lo contrario, que yo sepa, para atrás no hay nadie que haya tenido algún tipo de don tan claro, ¿verdad? ¿Hay algo en la familia que tal vez alguien lo despertó y tal vez va despertando a los demás? Es que también existen casos en los que hay alguien en la familia que ha tenido un despertar tan abrupto o una revolcada espiritual que quizás se haya bloqueado y haya bloqueado al resto de su familia. Okay. Eso puede pasar. Digamos, hay personas que dicen, no, yo quiero cortar con esto, yo no quiero seguirlo, y se bloquean. E incluso, por ejemplo, yo sé que mis hijos tienen dones, que ellos en su momento los vayan a desarrollar, dependerá mucho de ellos. Sí. Pero hay casos en los que yo sé que las personas han tenido un despertar espiritual muy fuerte, o han tenido experiencias muy fuertes y deciden bloquearse. Okay. Y tal vez por ahí puede ser que crean ese tipo de bloqueo para que nadie pase por una situación similar. Es que de hecho pasa como ese cierto miedo, ¿verdad? A ver cosas que no están ahí realmente, o que los demás no pueden ver, que sí están ahí pero que los demás no pueden ver. Y quiero que me digan que estoy loco. Sí. Ajá. Bueno, yo les he contado aquí muchas veces, creo, un familiar que
tiene esquizofrenia, ¿verdad? Pero hablando con mi mamá me decía es que ella de pequeña veía cosas. Siempre decía que llegaban a visitar la gente que se había muerto, contaba cosas, pero desde pequeña las veía. Entonces después cuando le dio como un brote, la tomaron como esquizofrenia y empezaron a medicarla. Y hace poco fue una cita y la psiquiatra especializada en esquizofrenia le dijo, yo le voy a seguir dando el medicamento que usted toma, pero es que usted no tiene eso, realmente. Yo no sé qué es, pero usted no tiene eso. Es que vos sabes que está muy relacionado a las enfermedades mentales. Una persona cuando está desarrollando sus dones. Claro. Y una mala canalización de todos estos dones y toda esta información que está recibiendo muchas veces, obviamente la persona que va a saber por lo que está atravesando, y pues es donde tiene esas crisis que se le dicen, ay, es que usted tiene una enfermedad mental. Claramente, no con esto quiero decir que todas las personas que tienen una enfermedad mental es que están desarrollando sus dones. Esto es súper importante que se vaya a un especialista y se tenga un diagnóstico, pero muchos casos donde hay actividad paranormal en una casa, donde hay estos tipos de brotes y demás, es quizás el contacto de algún tipo de energía con esta persona, o es la habilidad, la sensibilidad de la persona que se está manifestando. Entonces hay que saber cuál o qué es lo que está ocurriendo para canalizarlo de la mejor forma, ¿verdad? O si es que es algo ya médicamente clínico. Sí, y siempre va a dar miedo, creo yo. Cualquiera de las dos versiones sí, va a dar pero, miedo. o sea, ya que uno conoce los temas, lo ideal es guiar a la persona, porque imagínate mantenerla ahí con un tratamiento que ya se sabe que no le dio resultado y pues, ¿verdad? Al igual que una persona, porque también puede pasar una persona que tenga una condición mental, que, ¿verdad? Porque les da la hiperfijación por estos temas y es tanta a veces lo que se involucran en esto que dejan todo lo clínico de lado. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Claro, sí. Que nosotros lo hemos visto incluso con personas que hablan del contacto extraterrestre, ¿verdad? Que hemos conocido y nos hablan de eso y usted dice, sorry, pero es que usted lo que tiene es una obsesión completamente. Sí, digamos, yo por ejemplo, les hablaré más de eso más adelante, pero digamos, yo he tenido casos de clientes que vienen por una lectura y yo, o sea, esa parte de la responsabilidad que vos tenés trabajando en esto, porque no a todas las personas se les puede decir todo lo que ves, ni y hay que, cuando la ves, escanearlo un poquito porque no sabes cómo va a tomar lo que le vas a decir. Entonces hay que ser bastante responsable y cuidadoso con lo que se le dice porque uno no sabe cómo lo va a tomar. Claro. Sí, y también en esos casos ese acompañamiento es súper importante para poder entender de qué lado me estoy yendo, si realmente tengo alguna enfermedad o estoy despertando algo que no sé cómo manejar y tal vez ni siquiera tengo a nadie que me ayude a manejarlo, que me explique que estoy ahora desarrollando algún don que está ahí despertando de golpe también. Exacto. Yo de hecho te quería preguntar, confundir en realidad. De hecho yo te quería preguntar a vos, en tu caso entonces, ¿fue tu abuelo o fue alguien más? Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo estaba muy acostumbrada a esto, pero en realidad nunca había sido de mi interés. O sea, yo llegué a la edad adulta y ya pues estudié otra cosa, yo trabajé en otra cosa y era algo que a mí no me interesaba. O sea, de hecho, yo pasé un largo periodo de mi vida en lo que yo ni siquiera me consideraba agnóstica, me consideraba atea, no creía en absolutamente nada. Fue como en mi primer embarazo en el que yo tuve un sueño antes de saber que estaba embarazada y yo veía una imagen en mis sueños y después lo pude comprobar que era efectivamente un embarazo. Después, cuando me di cuenta de que ya estaba embarazada, no sabía el sexo de mi bebé y yo tengo una imagen en un sueño de un niño y cómo era. Ya con eso me dicen que es un niño, Al paso de los años, mi hijo es el niño del sueño, o sea, yo lo vi. Entonces yo descubrí que en mis embarazos yo como que amplificaba mis visiones, porque en mi segundo embarazo no solo tenía visiones, sino que pasaban cosas en mi casa. Ya estamos hablando de que tenía unos 29, 30 años. O sea, todo ese tiempo para atrás era como X, ¿verdad? Son mis sueños y ya. Pero fue como con el segundo embarazo que yo dije, ok, sí pasa algo, ya puedo verlo, ya la gente lo ve a mi alrededor. Por cosas de la vida, yo traté de bloquearlo. Pero
llegó un punto en que yo dije, no puedo bloquearlo más, hay que dejarlo fluir, y fue como que todo se vino de golpe. O sea, ya puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ayudas aquí, la gente te confirma las cosas, te das cuenta de esto. Entonces yo dije, démosle. Ok. Sí. Ya ni modo, dice. Ay, démosle. Verás que hace un rato nos estaba comentando que usted a los 4 años tuvo como esta experiencia, ¿verdad? A mí me gustaría que usted nos cuente de qué se trató esa experiencia, cómo fue, si se puede, ¿verdad? Sí, que nos explique un poco. Claro, es que, bueno, yo soy medium. En mi familia, mi abuelo es medium. Entonces, ¿qué es ser medium? O sea, no es lo mismo ser vidente que ser medium. Entonces, el medium, hay diferentes tipos, y uno de ellos es cuando vos ves imágenes, es cuando se te muestran o te dan imágenes de mensajes que quieren transmitir. Entonces, yo soy ese tipo de medium. Resulta que yo estaba súper pequeña, en mi casa, yo soy hija única, entonces solo éramos 3 personas, o sea, no había manera que hubiera alguien más en mi casa. Resulta que obviamente los hijos únicos jugamos solos todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces yo no era de tener amigos imaginarios, pero sin embargo yo estaba jugando y yo empecé a encontrarme con un señor que era como un abuelito en mi casa. Era un abuelo en mi casa, entonces yo juego con el señor y el señor me ayuda con los juguetes y es un abuelito y papá. Entonces en una de esas llega mi papá y me pregunta que con quién estoy jugando, y yo le digo que con el señor que parece Santa Claus, sí le dije. Y dice que mi papá sí, y o sea, ya él más o menos se quedó pensando y me dice, ¿y cómo es? ¿Y qué ropa tiene? ¿Y qué te dice? Y en eso yo vi que no me dijeron nada y yo seguía jugando con el señor y todo normal, y me dice un día, pregúntale cómo se llama. Entonces yo llego y le pregunto y me dice el nombre. Y me dice, ¿por qué no le preguntas a tu amigo que si tiene hijas? Llego y le pregunto y me da el nombre de 3 hijas. Una de sus hijas vivía en una casa cerca de nosotros, que era familiar mía, y sus otras 2 hijas son familiares mías también. Entonces el señor era el papá, que era el dueño de la casa. De la casa donde nosotros vivíamos. Okay. Entonces ahí fue cuando mi papá se dio cuenta que yo tenía dones, y pues fue como la primera vez que yo pude ver a alguien y que podía conversar con él y me daba información. Un poco riesgoso, lo veo ahora. Fue un poco experimental, pero se logró. Y ese señor estaba muerto. Sí, claro. Estaba muerto. Claro. O sea, no era que estaba apareciéndose astralmente o alguna cosa así. No, tenía 30 años de fallecido en ese momento. Pero entonces él estaba atado a ese lugar también. Sí, él falleció en la casa. Ah, ok. Sí, al verlo usted, una niña pequeña, fijo, se le despertó otra vez ese sentido paternalista. No, y es que chiquillos, es increíble. Cuando hay alguien por ahí que, ¿verdad? Ustedes saben que estamos en este plano, pero en el plano astral hay muchísimas almas y energías tratando de manifestarse. Entonces yo siento que las personas que tenemos este don somos como una lámpara en la oscuridad para ellos, ¿verdad? Porque hay personas que fueron olvidadas, personas que no saben dónde están. Entonces cuando te sienten es como puña, quiero comunicarme con ella. Entonces siento que tal vez pudo ver algo en mí y se quiso comunicar, a como me ha pasado en infinidad de casos, ¿verdad? Ok, qué interesante. Y entonces, para irnos metiendo un poco, don de la evidencia, ok, entonces es tanto en sueños como así, digamos, despierto, puedes ver cosas en ambos momentos. Sí, y es algo que se puede, con la práctica lo puedes controlar también. Okay. No es que siempre estás viendo cosas. Hay momentos en que ya aprendes a decir, bueno, esto no lo quiero saber, o estoy aquí, estoy trabajando, estoy en esto y no estoy analizando, ni viendo, ni percibiendo nada. Como hay momentos en los que, aunque vos no querás, siempre recibís mensajes, pero como les digo, está el don de la mediumnidad, que es el que te permite conectarte con personas en otros planos, y está el don de la evidencia, que es el que te permite ver cosas que los demás no pueden percibir. Okay. Y además de, digamos, como ver como tal, ese recibir mensajes también puede ser un flashazo de algo que te llegó y no sabes de dónde, pero te llegó una información. Sí, yo al principio pensaba que tal vez era muy observadora. Pero después decía, ¿cómo no se dieron cuenta los demás? O sea, como yo sí pude ver esto y usted no la agarró. Yo le decía a mi mamá, pero es que usted no vio. No, y es que tal cosa, y no, y era algo que pasaba. Algo que lo más así sorprendente son los sueños.
Okay. Que yo sé que han escuchado alguna historia mía de un sueño, ¿verdad? La del caso del hotel fue un sueño, o sea... Eso está premium, no lo diga muy duro. Ok, pero eso es una historia de un sueño, pero si no la saben, tienen que irse para allá. Sí. Entonces, a mí muchísimas cosas, no les voy a decir que soy la loca de los sueños, que cuando se despierta le digo, es que usted... No, pero muchos sueños o muchas cosas, yo las he podido saber... a través de los sueños. Claro, hay que saber discernir, ¿verdad? A veces uno está un poquito volado y pues, pero hay otras que sí me avisan y pues es increíble. Eso es increíble. Y a mí es que me llama la atención eso de discernir que vos estás diciendo, porque yo siempre le digo a estos maes, puta, ¿cómo hace uno para discernir o entender de una percepción o intuición, tal vez es la palabra normal que uno puede tener? Tengo la intuición de algo que de repente me cayó. Y cómo de repente tal vez nada más algo que andaba por ahí y no era y listo, y fue alma intuición, o tal vez sí era, ¿verdad? Puede ser intuición normal, y cómo entendés o separás eso de simplemente fue intuición o realmente estoy recibiendo alguna información que sí, esto sí es un mensaje. Por ejemplo, digamos, yo en mis cosas personales soy lo más cuadrada y yo digo, no. O sea, yo con lo mío no pego nada. Porque yo nunca, porque yo me voy mucho a la parte racional. Y yo digo, no, por esto y esto no es. Y si era. ¿Verdad? O sea, yo conmigo no pego ni una. Pero con otras personas con las que tal vez no tengo un trasfondo, no sé qué está pasando, y yo llego y le digo, es que esto es así, esa. Me dicen a los 3 días, Andrea, me pasó. Sí era. Y yo ya aprendí a que lo que percibo con la persona en el momento se lo tengo que decir así tal cual, claro, como les digo, con los cuidados respectivos, dependiendo del caso, porque yo sé que ese es el mensaje que estoy recibiendo y es lo que les debo de decir, pero conmigo not found. Sí, recuerdo, yo creo que eso lo hemos hablado acá también. Un día que un compa me pidió una lectura de tarot y me dijo, mae, ¿usted cree que yo vaya a tener hijos con mi novia? Y yo, mae, me sale que sí. Y me dice, ¿van a ser niñas? Y yo, no, loco, no van a ser niñas, van a ser 2 niños. A los meses, el mae llega y nos cuenta que va a tener gemelos. ¿Y él no le dijo que eran de una vez? yo en un momento no lo capté como que fuera de una vez, pero sí fue como, mae, qué raro. Salen 2 niños, pero usted quiere hijas, pero no va a tener hijas. Y me pasó con ese mismo compa un día que fuimos a una fiesta, íbamos saliendo a grabar, de hecho, y yo me fui para una fiesta a la casa de una amiga de trabajo. Y cuando llego y me siento, le digo yo, mae, ¿usted para cuándo va a tener? Eso sí no se lo dije ni siquiera a él, pero solo me extrañó mucho. Le digo yo, ¿usted para cuándo tiene los chiquitos? Y me dice, mae, están para junio. Y yo me quedé pensando dentro de mí, esos bebés van a nacer en mayo. Pero no dije nada. Como a la semana nos avisan que la muchacha entró en labor de parto. Y yo me quedé vacilón, porque a veces son cosas que uno se le llegan, pero usted dice como, madre. Y uno dice, yo sabía. Yo sabía, sí, y uno, yo sabía, y no lo dije. Sí, eso es vacilón. Y no sé si a vos te pasa, pero como te digo, conmigo a veces la intuición, y ya después digo, ¿por qué yo no hice caso? Yo sabía, pero bueno. Y también, bueno, esa pregunta la hago ya tirando un poco más personal, que yo eso nunca lo he contado, pero bueno, esto más sí yo lo he dicho. Yo, de esta hora que yo estaba jodiendo ahí, que yo no veo nada y eso, pues es cierto. Pero yo siempre le digo a estos maes, es que no me da tal cosa la vibra de, o tal persona no me da la vibra de, y ya hasta me ha pasado tal vez en la casa o así, cuando llega alguien, y era cierto. Entonces, la pregunta era un poco personal ahí también, en el sentido de, puta, tal vez para mí mismo, incluso eso es algo que uno tiene que trabajar de cuándo distinguir en eso, ¿verdad? Si le hago caso a esa, o era nada más intuición, o le hago caso a algo más que esta vibra no me... Algo me parece extraño con esta persona, con este lugar, con esta situación, con lo que sea. A mí me cuesta muchísimo, pero cuando le hago caso, ay, puta, sí. Mira, yo aprendí, o sea, yo primero era así como, ay, no seamos mala, Andrea, no sea mala gente, o sea, no sea odiosa, dele oportunidad, dele la oportunidad. Beneficio de la duda. Ajá, sí, Andrea, no sea loca. Y llegan y me la hacen y yo. O sea, sí. me pasó 2 veces, 3, digamos. Yo dije, ya, hasta aquí, no me interesa.
No, cuando no me gusta y no quiero. O sea, no es que no le hablo, pero, o sea, sí trato como de mantenerme lo alejada. que le contaba hace un ratito, que no lo puedo contar aquí, pero que fue una persona que yo vi, yo dije, esto está raro. No. Y así puede ser gente que nos está viendo también, exacto, que le pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Que le dice, yo no sé si hacerle caso a mi intuición. Porque te digo que todos tenemos exacto. dones, o sea, nada más de desarrollarlo y pues creerlo, o sea, como les digo, no caer en la paranoia y estar en eso todo el tiempo y que aquí, que allá, y que nos rija, pero sí hacerle caso, o sea. Pero yo sí creo que todos tenemos esa intuición de saber leer la energía de los demás también. Exacto, así como hacen los animalitos, ustedes ven los animalitos, son tan increíbles, o sea, es nada más nosotros también, es que como somos seres tan racionales también, hemos aprendido a que no nos debemos dejar llevar por nuestras emociones y demás, pero si nosotros le prestáramos un poquito más atención a la energía a nuestro alrededor, creo que nos salvaríamos de muchas cosas, muchos chascos que nos pasan, sí. También, y eso de los animalitos es increíble también, a mí me encanta cómo, ¿verdad? Hay gente que dice, es que a mí siempre se me arriman los animalitos de la calle, siempre, donde sea que esté el animalito, tranquilo. Por algo es gente que tiene... Ajá, lo sienten, los animales lo sienten, y los niños también. Exacto, bueno, siguiendo un poco con el tema, a mí me gustaría seguir con el tema de esto, digamos, de la parte de la evidencia, porque que nos contes algunos casos que hayan sido interesantes, te ha tocado ver algo muy chocante, te ha tocado ver algo que no es una persona, también cosas de ese estilo, que no sé... Y esto tampoco no nos lo ha contado a nosotros del todo, o sea, si es premium totalmente. Esto que nos está, si nos cuenta algo ahorita, todas las reacciones van a ser reales. Sí, bueno, de la mano con el tema de la mediunidad me pasó, estaba en una lectura con una cliente y ella me está preguntando qué veo respecto a un tema de salud. Pero resulta que yo no puedo concentrarme, o sea, yo realmente no puedo porque yo veo una muchacha que está, ¿verdad?, diciéndome, dígale que ellos me educaron bien, dígales que me educaron bien, que yo hice las cosas bien, y también me decía, dígale que cómo están mis perros. Y entonces yo llegué y le dije, mira, yo no puedo continuar la lectura porque yo necesito decirte algo. Estoy viendo una muchacha que es trigueña, que tiene el cabello de esta forma, la veo en un lugar soleado, veo que es un short de mezclilla, me habla de unos perros, los perros son dos zaguaticos, uno es blanco con manchitas, el otro es negro, y me pregunta por los perros y me pregunta, mira, yo no sé si vos sabés, pero es que yo puedo hacer esto, y entonces yo veo que la señora, si era morena, se puso blanca. Y me dice, sí, ella es mi sobrina. Ella falleció hace unos meses a manos de su expareja. Y yo me quedo así, yo digo, Dios, ¿verdad? Y me dice, sí, ella tenía 2 perritos y yo soy la que los está cuidando. Okay. Y le digo yo, sí, pero es que ella es muy insistente en el tema de que ustedes la criaron bien y que ella hizo las cosas de la mejor manera. Y me dice, sí. Ella, a la primera, ella se fue, pero él la interceptó y no pudo llegar donde nosotros. Nosotros sabemos que ella hizo las cosas bien, pero que ella no pudo llegar. Qué fuerte. Sí. Sí, vieran que a mí me dolió mucho cuando ella me dijo, porque me dio más detalles que obviamente no puedo revelar, sí. Pero me dolió muchísimo porque ella estaba muy preocupada por lo que pensaba su familia y por sus perritos. Qué duro el caso que nos estás contando, porque yo creo que esta es como la típica historia que uno escucha mucho de una persona que fallece y que queda con alguna preocupación, alguna vara pendiente. Sí. Y a mí me parece que esa vara es una cosa tan típica, y ese tipo de personas entonces, digamos que no quiero decir se aprovechan, pero del momento de que alguien nos puede ver como para poder... Es que conectan, o sea, seguramente sintió que yo estaba conectando con la tía, y dijo, esta es la oportunidad para darle mi mensaje. Sí. También me pasó con una amiga muy cercana, porque cuando yo empecé en estos temas, conocí a otras señoras
Ellas son súper mayores y viven en otros países. Y tenemos un grupo en WhatsApp desde hace más de 10 años. Y nosotras practicábamos lo que era la visión remota. Porque como estábamos en otros países, practicábamos eso. Sin embargo, yo hice mucho clic con una de ellas. Y resulta que ella es venezolana, ya vivía en Venezuela en ese momento, y por la situación que estaban pasando, tan dura ya, habían asaltos, había de todo, ¿verdad? Y el esposo de ella, bueno, el exmarido, iba pasando por una vía muy transitada, le hicieron un bajonazo y él falleció en la zona. Okay. Ellos están en el alboroto, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Que necesitan las llaves porque ellos ya están separados, que las casas, que todo, ¿verdad? Ellos necesitan saber dónde están las llaves. Dónde están las llaves de otra propiedad, porque no tiene, y todo está acordonado, es un tema que está muy mediático y necesitan saber dónde están las llaves, y ellos, aunque sea la familia, no van a ir a romper la casa. Necesitan las llaves y necesitaban otro documento. Ella está súper afectada y en eso a mí me llega una imagen. Y yo le escribo y le digo, mira, ¿verdad? Siempre uno tratando de mantener la calma y ver cómo la otra persona va a manejar lo que le vas a decir. Ella sabía, obviamente, porque ya teníamos nuestros años practicando la visión remota de país a país, pero ella sabía que yo era muy sensible. Y le digo, mira, es que te tengo que dar un mensaje. Las llaves y los documentos que estás buscando están en un joyero, en una gaveta del escritorio de tu hija. Ella solo tiene una hija y 2 muchachos. Eso está ahí. La cosa es que ella fue inmediatamente al cuarto de la hija. No sé por qué eso estaba ahí, no me pregunten. Era una copia de las llaves. Y ahí estaban las llaves en esa gaveta. Y los papeles, habían copia de los papeles ahí. Y ellos lo pudieron encontrar. ¿Pero esto fue un mensaje que este señor le dio a usted o solo una visión que le llegó? Él primero, con olores, yo le decía, es que yo siento un olor a un perfume específico que no está de mi casa y no es de nadie de mi casa, y algo me dice que te tengo que decir algo. Y tengo una visión de que es algo que estás buscando que está en tal lugar. Entonces ellos lo pudieron encontrar en esa ocasión. No sé si es porque hicimos tanto clic que yo tengo como esa afinidad con ella, y le pude dar ese mensaje. Encontraron las llaves, encontraron el documento, pude venir a la casa y resolver eso, y fue como wow, ¿verdad? ¿Cómo Andrea sabe esto si está en Costa Rica y nosotros estamos en Venezuela? Ella no conoce nuestra casa, no conoce nada, ¿cómo sabe que eso está ahí? Y pues súper bien. Resulta que el vínculo quedó, pero al día de hoy somos amigas y existe el grupo de WhatsApp todavía. Y resulta que ya mi amiga se mudó para Italia con sus hijos se casaron allá, ya tiene nietos. Y un día, cualquiera, me llega una imagen y veo a mi amiga con sus nietos en un balcón, como en un zacate sintético en un balcón. Y veo a los nietos y yo escucho una canción. El esposo de ella, el ex esposo de ella, era cantante. Y resulta que yo escucho una canción y él me dice, diles que yo los puedo ver, diles que yo estoy ahí. Y me enseña un par de peluches. Entonces llego yo y le escribo de nuevo, ¿verdad? Ya desde la primera visión a esta ya han pasado 6, 7 años. Y le digo, mira, te tengo que contar algo. Tuve una visión. Y me dice, ay, no me digas que anda molestando mae, porque... Y yo, no, mira, te tengo que contar. Cuando yo le conté eso, la mujer no me contestó más. Pero el rato, ¿verdad? Porque ustedes saben que de Italia, aquí estamos me hace una videollamada. Chiquillos, estaba en el balcón con los 2 chiquitos, con los 2 peluches, y el hijo mayor de ella, que es el papá de esos chiquitos, me dice, es esta canción, y me la empezó a cantar. Y me dijo, esta es la canción que mi papá nos cantaba a nosotros y es con la que yo los arrullo a ellos. Okay. Entonces yo le dije, él me dice que él desde el balcón los ve a ustedes. Y una pregunta,
¿Esta señora también practica este tipo de digamos, tiene estas prácticas? No. O sea, ellas sí les gustan estos temas y sí tienen pero sus dones y demás, pero ellas no los han desarrollado tanto. O sea, ellas ya están muy grandes. Okay. Ellas ya están muy grandes, entonces están como en otros planos de su vida, en los que ya no, pues es curiosidad más o menos, pero no los han desarrollado como tal. ¿Y usted cree que por eso es que este señor la busca a usted? Porque ella tal vez no tiene ese canal tan abierto como para escucharlo o para entenderle realmente. Sí, bueno, es que a mi amiga le encanta mucho lo que es la adivinación, entonces ella se enfocó mucho como en eso y le encanta mucho todos esos temas de la adivinación, pero no tanto como la mediumnidad. Igual, o sea, mi papá falleció hace casi 20 años y yo nunca lo he podido contactar. Y es algo que me fascinaría. Y yo no he tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo siento que ellos te escogen. Y aunque a mí me encantaría, pues no. Y quizás ella, pues no sé si lo ha intentado, pero él conectó conmigo. Es que a veces te pueden decir, es que yo quiero que usted conecte con... No se dio, no estaba aquí, no se conectó conmigo. O sea, tampoco es que es así tan fácil. No es que yo encontré una medium y quiero que ella contacte a... Sí. A veces puede pasar, o al menos en mi experiencia. No sé si hay alguna persona que de verdad diga, bueno, me voy a comunicar y lo voy a encontrar. Pero en mi caso no, tienen que contactarme y pues tienen que comunicar. ¿Y no hay algún protocolo que alguien, no sé, se me ocurre, haya intentado que vos sepas dentro de ahí, cosas que uno investiga, como serie de pasos, tengo algo de tal persona, o voy al lugar donde tal persona habitaba? Bueno, es que hay diferentes tipos de mediums. O sea, yo lo veo a través de las imágenes. Hay personas que son mediums por incorporación, que es cuando la persona adopta la voz, los ademanes y demás. O sea, de verdad es un canal en su cuerpo en el cual se manifiesta la otra persona. Están los que son las personas que son mediums por escritura automática, que si han visto Insidious, ahí es donde se ve que ella empieza a escribir, es ahí donde está canalizando todo y lo está escribiendo. Y también está en el tipo que soy yo, que veo imágenes. Entonces hay personas que también dentro del tipo que vemos imágenes, van al lugar donde la persona falleció o tocan alguna prenda y es ahí donde lo pueden ver. Entonces son diferentes tipos. Cool. Y lo otro que yo te había preguntado, si has tenido alguna experiencia muy fea, o sea, algún bicho, alguna cosa no humana, algo que te haya aparecido en un sueño o no. Sí. Que nos puedas contar también, porque no sé si al tener ese canal pueden también aprovecharse cosas no buenas, digamos, o un poco más oscurillas. Sí, me ha pasado, digamos, en una investigación con Noctis me pasó. Estábamos en un lugar donde había una energía muy densa, era una energía masculina. Él tenía una fijación con las mujeres casi obsesiva y pues yo era la única mujer en el lugar. Entonces donde él me siente, de una vez se abalanza hacia mí. En esto yo le digo a Marco González que si me puede ayudar, ¿verdad? Que esté conmigo, porque Marquito es súper sensible también para estos temas, a pesar de que su especialidad es la ufología. Entonces él viene como protegiéndome de esto, y en eso que yo entro al lugar, porque es una investigación, estamos toda la noche, estamos grabando, de hecho el video está por ahí. Yo entro y en eso yo veo algo acá arriba, o sea, como que ustedes vean un manchón, como una mantarraya, que va caminando, se acomoda aquí en la esquina y te salta. Entonces yo en la grabación grito y me tiro, me salgo, o sea, me tiro y y yo salgo. Es como lo más vívido que me ha atacado, porque se me tiró. Fue un ataque prácticamente. Exacto, no me tocó porque obviamente nosotros llevamos nuestras protecciones y demás, pero sí lo intentó, o sea, sí se me manifestó, sí se mostró. Y sí lo pude ver, y sí está en la grabación donde yo grito y me salgo del cuarto inmediatamente. Pero fue como lo más feo, porque realmente yo sí lo pude ver aquí, no en la forma en que quizás muchos podemos ver las cosas en otro plano, sino que yo lo vi en este plano, lo vi donde caminaba y se me abalanzó. Esa fue como una experiencia fea. Ese lugar me dio terror, pero igual actualmente es un lugar súper limpio y todo. Yo le ayudé a la dueña, y ella me ha dicho que ahora el lugar es otra cosa. Esa fue una experiencia fea. Otra podría contarte es cuando
me han atacado en una lectura. Me dice una señora que la ayude porque ella sabe que alguien la está atacando. Estamos hablando de una propiedad donde si compraban carne, la ponían en la mesa, la carne estaba llena de gusanos a las 2 horas. Joder, pucha. Algo así. Los perros los soltaban, o sea, una cosa terrible. Y yo llego y le describo quién es la persona, quién es la mujer, y le digo, eso fue como a las 6 de la tarde. Le digo, mañana con mucho gusto ya yo a usted le digo qué puede hacer, tranquila. Chiquillos, a la medianoche esa mujer estaba en mi casa, la mujer que yo describí. Esa mujer estaba en mi casa, o sea, el techo, o sea, se escuchaban los golpes donde ella iba caminando. ¿Y saben por qué les digo que es ella? Porque en la cochera de mi casa en ese momento eran ventanales y el cuarto, una pared de mi cuarto eran ventanales también. La mujer se asomaba, la que yo les describí, se asomaba por los ventanales, y mi hijo que estaba en la sala, que daba a la cochera, que también eran ventanales, la vio. O sea, no fui solo yo. Okay. O sea, quiere decir que ya mis hijos estaban en peligro porque ya esta persona había podido ingresar. Pero físicamente estaba ahí. No. Energéticamente, pero se podía ver. Pero también la fuerza de esta persona era impresionante. Exacto. Ella es un nivel, sí, porque muy para proyectar consagrado. Para proyectar usted y totalmente. Que se escuche, se vea. Sí, o sea. Que lo vean otras personas. Exacto. Ajá. Y entonces yo dije, ok, yo no necesito demostrarle nada a nadie. Yo no necesito decir que yo soy aquí, ¿verdad? La más, ¿verdad? O la menos. No me interesa. La verdad es que no me interesa. Este caso lo dejo aquí. Yo conozco mis límites. Yo sé que pueden haber muchas luchas de egos a veces, y que yo sé, y que la otra sabe, y que todas sabemos, y que, ¿verdad? Pero hay algo que yo primero siempre aclaro. Yo no soy bruja, primero que todo. Segundo, si lo sos, perfecto, bien por vos, te lo respeto, tus sendas, todas las sendas las respeto, pero yo no lo soy, y si yo no te estoy atacando, no me ataques a mí. Y que haya podido saltar todas las protecciones en mi casa, ese campo energético, y que mi familia esté en riesgo, solo por decir, mañana le voy a ayudar a mi cliente, o sea, por ayudar, ya estás entrando a mi zona segura, no te lo voy a permitir. Entonces, a la mañana siguiente le dije a mi cliente, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar su caso. Pero es que te dio miedo, y ahí te tratan de todo, te dio miedo y no sé qué, y no sos esto. Le digo, yo no necesito demostrarle nada a nadie. Simplemente mi familia está primero. Y yo no voy a permitir que alguien con este nivel de este poder venga a intentar atacarme. Así que no me interesa. Y es que no iba a ir solo por usted. Exactamente. Claramente me defendí. pero no seguí el caso. ¿Por qué? Porque mi familia es primero. Sí, pero es que al final de cuentas eso era lo que quería esa persona también. Exacto. Y yo lo entiendo desde el punto de que está bien ayudar, pero no ponerse en riesgo. Exacto. Ni poner en riesgo a los Exacto. suyos. Y eso es algo que mi mamá muchas veces me dice. Porque cuando trabajamos en esto no estamos exentos a que, sí, o sea, ya de por sí nosotros en nuestras casas siempre pasan cosas. Y es algo que ya es muy normal, porque ya nosotros trabajamos con esto siempre y es algo que ya está muy desarrollado y demás, pero a veces sí pasan chascos cuando ayudamos a personas. Claro. Siempre del otro lado se están dando cuenta que te están ayudando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué vos estás ahí de zapa? La agarraron con vos. Ayudando. Entonces empiezan. Como les digo, yo no hago nada para perjudicar a nadie, pero si me haces algo, pues obviamente, como lo haría cualquier persona, yo voy a tratar de protegerme. Entonces es ahí donde mi mamá me dice, Andrea, pero ¿por qué otra vez vos me dijiste que era la última vez? Y yo, no, pero es que me necesita. Ella me pegó primero. Yo no quería decir eso, pero bueno. Sí, ella me pegó primero, yo me defendí, nada más. Con eso ha lidiado mi mamá desde siempre, chiquillos, eso no es nuevo. Es que pero de eso usted sabe que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Yo sé. No, ni cómo defenderme, chiquillos, pero sigamos. Sí, no, y yo lo que iba a decir hace un rato es esta vara de los ataques me llama mucho la atención.
el del caso que estás diciendo de la cosa que te ataca y te salta, ¿verdad? Ajá. A vos propiamente porque vos lo podés ver. Bueno, no sé quiénes iban del equipo, ¿verdad? Pero me imagino que las otras personas no podían verlo, que vos eras la única mujer, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Y por eso entonces es tal vez que esa cosa, energía, etcétera, no ataca necesariamente a los demás para no... porque la persona que viene a limpiar, a quitar todo sos vos y tengo que infundir miedo o lo que sea en vos. Eso me llama mucho la atención porque ¿cómo podría hacer uno estando en un lugar, tal vez uno no tiene un don tan desarrollado y que haya algo y no te estás dando cuenta de que hay algo feo? Chiquillos, a mí a veces me hace pensar que hay personas que realmente tienen enfermedades tan graves o hay situaciones que son tan difíciles y yo digo, pobrecillos, ellos no se percatan de quizás de dónde viene, cuál es la raíz de esto. No estoy diciendo que las enfermedades tienen una raíz de este tipo, porque eso hay que averiguarlo y descartarlo. Pero hay casos que yo he recibido en que hay familias que están literalmente en la ruina, que están sumergidas en los vicios. Y es que hay un trasfondo, o sea que hay ataduras generacionales, o sea que hay trabajos de cualquier tipo, o que han experimentado. Y esto, de ahí que las personas caen en ruina, caen en adicciones, caen en enfermedades, y es por esto. Entonces a veces uno dice, pucha, qué lástima que la gente pues no tiene más apertura a esos temas, porque a veces la maldad existe, chiquillos. O sea, yo sé que la gente dice, es que yo creo en Dios. Sí, perfecto, y pues sí, pueden creer en Dios, en una fuerza superior, lo que sea, pero también hay que tomar en cuenta que existe el mal. O sea, como existe el blanco, existe el negro. Entonces, a veces no nos percatamos y tal vez una persona súper buena, súper creyente y demás, es atacada de una forma horrible y nunca lo va a creer y nunca va a pensar cómo liberarse de esto porque no cree en esto, y pues desgraciadamente siempre hay una persona que le quiso hacer daño. De hecho, eso es algo que nosotros hemos hablado mucho también. Una persona escéptica, para mí, es de las personas más fáciles que les puede caer algo de eso, una brujería o algo así, porque aunque no lo crean, saben que hay algo ahí, pero van a decir, no, eso no sí, me no toca les a mí. interesa, no les interesa. Y de mí no vas a estar hablando. De hecho, sí, eso es algo que yo le he dicho mucho a Bobby también. Sí, hay de todo, como les digo. Bueno, para continuar con ese caso en el que yo vi esa sombra, es un caso en el que andábamos Molina, Marco González y yo. Y en la madrugada estábamos Marco González y yo despiertos, y Molina estaba descansando un toquecito en una colchoneta. Y como les digo, González González también tiene sus dones, ¿verdad? Es sensible el tema. Y en eso él ve y me dice, Andrea, vea Molina, véalo. Y está el hombre que roncaba, ¿verdad? Y en eso vemos donde se le mueve la oreja, chiquillos, como que le hagan ustedes así la oreja. Y me quedo yo así. Y, o sea, vemos donde lo están tocando. Y lo despertamos, el hombre no siente nada, no ve nada, nunca nada. Revise las cámaras, pero tenemos una cámara aquí. Adivinen. No sé, ¿no? La cámara no dejó de grabar como media hora antes. O sea, a él lo tocó, pero no tenemos prueba. Sí, porque casi que todo el tiempo pasa esto, ¿verdad? Sí. Con este tipo de pruebas. O usted está enfocando su cámara para acá y detrás suyo pasan las cosas. O la otra, que usted está enfocando la cámara para ese lugar, la vuelve un momento y se cae algo en ese lugar. Sí, digamos, en esa misma investigación, cuando estábamos empezando a grabar, pasó un orbe enorme, se presentó frente a la cámara, se quedó ahí un gran rato posando, y nosotros, véalo, es un orbe o es una plasmación y no sé qué, y adivinen, no se grabó tampoco. O sea, son cosas que hemos podido ver, pero que no, por la naturaleza del caso no se graban. Bueno, a nosotros nos pasó algo así con Jimara. El día que estaba Jimara aquí, la primera vez que grabamos con ella. El episodio que se perdió. Se perdió completamente el audio. Pero tuvimos que grabar 2 veces. Sí. Es que... Pero sí saludos a Jimara, es que Jimara, ¿verdad? Maneja sus energías. También era que aquí en el estudio estaban pasando ciertas cosillas que por ahí los pueden revisar también en un capítulo premium. Y ella misma nos dijo, porque también le dijo a Bobby, voy a llevar unas cosas para limpiar, no sé qué. Y Bobby le dijo, ya limpiamos. Y ella venía en el carro y nos decía, yo le dije a Bobby que iba a traer algo, pero me dijo que ya habían limpiado. Entonces yo lo interpreté como que no quería que yo llevara nada para limpiar.
Y de verdad, estuvimos aquí. Ese episodio, el primero fue como 3 horas, una cosa así, que estuvimos hablando y se borró todo. Bueno, no se borró, el audio quedó distorsionado. Sí, quedó distorsionado. Sucio, distorsionado. Bueno, esperemos a ver que todo salga bien. Pero sí. No, y todo va a salir bien. Ya las cositas están un poquito mejor, pero si creo. nos quieren asustar. No sé qué decirte, amigo, no sé qué decirte. No, sí, yo sé que sí. Volviendo un poquito a... Amigo, te estoy diciendo. ¿No entiendes entre líneas? Sí, yo entiendo entre líneas. Lo que hemos hablado todo hace rato, nada. No. Volviendo un poquito, ahora que nos contaste algunas de las anécdotas, yo también quería que habláramos un poco de visión remota. Sí. Porque, vos tenías este grupo, las amigas, y se comunicaban y hacían esto, pero ese es un tema que se puede dar bien extenso, hay un montón de cosas para hablar. Podemos hablar de eso un episodio completo. Sí, y podríamos hacer solo un episodio del montón de proyectos y varas y conspiraciones y todo lo que hay alrededor de visión remota. ¿Podrías explicarnos, porque es la primera vez que yo creo que conozco a alguien que me dice que hace visión remota? Yo sé que es visión remota, ¿podrías explicarnos qué es y cómo funciona primero que nada? Ok, la visión remota es la habilidad que se va desarrollando con el tiempo, con la práctica de poder ver cosas, personas, lugares que se encuentran en otro lugar a gran distancia o igual en otro aposento donde vos no estás. ¿Cómo lo comprobas? Porque después te das cuenta que los objetos estaban ahí, que la persona estaba ahí, que estaba usando, que con quién estaba, etcétera. Entonces es un ejercicio. Vos primero podés verlo de una forma borrosa y lo puedes ir perfeccionando hasta que ya ves las imágenes claras y jalar la información. Y de ahí es donde se conoce mundialmente el departamento psíquico del proyecto Stargate, de la forma en que espiaban a la contraparte a través de la visión remota. Okay. Sí, incluso también con este proyecto, el famoso Ingo Swann, ¿verdad? También que habla sobre las visitas que tuvo a Marte, las visitas que tuvo a la Luna, porque Exacto. La visión remota no es temporal, puede ser atemporal también. Sí. Como les decía, en este caso, este grupo de amigas lo practicábamos así, cosas tontísimas hace 10 años. Decime cómo es la pijama que está usando mi hija. Entonces la otra le decía, es una pijama lila con corazoncitos. Ok, ¿puedes decirme qué pijama estoy usando yo? Entonces practicábamos todas. Entonces con el tiempo lo íbamos perfeccionando tanto que ya al final podíamos ver qué había en la casa de la otra, cómo era la otra. Es como una proyección, no es física, es como de la conciencia, ¿verdad? Exacto. Como tal. Y qué tan claro se puede llegar a ver. Porque yo he escuchado y bueno, yo he leído y demás de todas estas personas, investigaciones y demás, que ellos decían en algunos momentos de que lo que veían era, ¿verdad? Como vos decías, o borroso o como de otro color, ¿verdad? Como estoy en este lugar. Los colores es cierto. Los colores es cierto. Digamos, eso va a depender mucho de la práctica. Porque en un inicio yo veía borroso. Entonces vos ves como que sí, pero es como cuando antes veíamos los canales que no... Sí. No me digan que Canal 42, ¿no? Es que son así. Entonces no podías ver bien, pero ahí se veía. Entonces algo así era al inicio. Luego ya vas viendo más claro conforme vas practicando. Pero tal vez lo que no se ve 100% son los colores hasta que ya lo perfeccionas mucho. Okay. Se puede llegar al punto, perdón, Ayman, de ver, o sea, que vos veas tan claro como está este lugar. Los colores, la pared, la mesa, así de clarito, como si fuera una foto. Sí se puede. Sí se puede. Ok. Yo tengo una pregunta. Pero no crean que de verdad uno está siempre, porque me lo van a preguntar, ¿usted me puede ver qué estoy haciendo? No, sí. Y yo así como... No, ¿por qué? Porque también eso es algo que hay que trabajarlo con responsabilidad. No es que te vas a estar metiendo en todo lado y porque también es riesgoso para uno porque no sabes dónde te vas a meter y qué protecciones tendrán o qué se podrá hacer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo tengo una pregunta con eso, André. A mí me gusta mucho el tema de la visión remota realmente, y también cómo se ha desarrollado, ¿verdad? Con los gobiernos y demás y todo eso. Es apasionante esa parte, podemos hablar de eso después. Sí.
Bueno, antes de la pregunta, me acordé de una señora que la entrevistan en uno de los podcasts más famosos, no recuerdo ahorita el nombre, perdón ahí, que ella cuenta que le preguntan sobre Jesús y ella se pone súper nerviosa y dice que sí lo vio, que sí vio todo el tema de Jesús, la crucifixión y demás. Y le dicen que por qué se pone tan nerviosa y ella no quiere responder y hasta llora. Y el entrevistador le dice que si es por un tema de seguridad que ella no puede hablar sobre eso y ella le dice que sí. Que es algo tan loco lo que ella vio que no puede ni siquiera mencionarlo. Eso me parece muy interesante y por eso también mencionaba que puede ser atemporal completamente. Es que, vamos a ver, a veces recibimos mensajes, tenemos visiones que realmente, como les decía antes, hay que saber a quién se le dicen las cosas. Yo, por ejemplo, estos temas, pues ahora sí que los vean todo el mundo, pero no es algo que yo acostumbraba a hablar con la gente, porque yo no sé cómo lo van a tomar y porque no sé, ¿verdad? Este tipo de, como esa visión, yo creo que es algo que va más allá de lo que la concepción humana puede percibir en este momento. Hay mensajes que siento que quizás la humanidad no está preparada para ello, porque primero te van a atacar, te van a tachar de loca, claro. Y segundo porque es algo muy loco, o sea, es una combinación de cosas, o sea, como les digo, yo antes no creía, pero la vida me ha llevado a creer en estas cosas, porque si yo les hablo, chiquillos, yo me especialicé en neuropsicología infantil, y yo conozco el funcionamiento del cerebro y puedo interpretar las zonas del cerebro cuando perciben alegría, tristeza, depresión, y entonces es ahí donde yo trato de buscar una respuesta a esto, o sea, por eso me especialicé en eso, porque yo quería encontrar una respuesta de por qué hay personas que tienen la capacidad de ver más allá, y quería verlo desde una forma científica. Y es donde descubro que las teorías es que algunas personas simplemente tienen unas milésimas de su porcentaje neuronal más desarrollado que las demás, y que por ahí es que pueden tener estas visiones. Pero yo insisto que hay algo más. Entonces es ahí donde ya yo a la parte científica la descarto y digo, no, aquí hay algo más. Y es donde empiezo a creer. Y es donde ya mi mente empieza a crear sus teorías y digo, hay cosas que puedo conversar y hay otras que no. Igual, por más loco que parezca, o sea, es como empezamos esta parte de la conversación. ¿Por qué entonces, por qué carajo la CIA y otros grupos se interesaron en investigar con este tipo de cosas, en hacer experimentos? Porque sí, suena muy loco, pero si dedicaron tantos millones de dólares de la época completamente, era un departamento para hacer algo durante toda la época de Guerra Fría y todo. Se mantuvo por décadas hasta que lo cerraron en el 95 por ahí, porque las pruebas eran poco fiables y poco inteligentes. Ok, me vas a decir que estás haciendo una inversión millonaria en un departamento, vas a hacer ejercicios y demás en algo tan serio como lo que es buscar sesgos en lo que es la investigación, y me vas a decir que no son resultados inteligentes y que no son resultados probables. Si no hubieras hecho una inversión de más de 20 y pico de años, digamos, bueno, oficialmente 20 y tantos de años, ¿verdad? No, pero todavía se maneja esto. Yo estoy segura que en algún lugar debe existir algún departamento, o sí sé. Sí. Ok, ahora dale vos. Perdón. Sí, nada más. Antes de continuar con esta parte o de irnos otra vez, como siempre nos vamos nosotros por las ramas, ¿verdad? A mí me gustaría, André, bueno, se habla de que esto es una capacidad que se puede desarrollar, todas las personas podemos desarrollarlas, si se practica obviamente y con diferentes técnicas. ¿Qué hace usted para tener esta visión remota? Digamos, ¿cómo usted llegó a desarrollarla? Bueno, con la práctica, como les digo, primero que todo por mi círculo de amigas. Nada convencionales, ¿verdad? Las prácticas de las amigas. Otras van de compras, nosotras practicábamos visión remota. Luego, pues, tenía otra conocida en su momento que ella me decía, vos no puedes ver, quiero pasar por tal lugar, pero no sé si vos me puedes decir si está peligroso, no sé qué. Y no, se ve tranquilo. O sea, era vacilando. Pero yo le decía, o tal día parece, porque vivía en una zona un poquillo peligrosa, yo le decía, es que me parece que hoy la situación está como fea y mejor andate por otro lado.
Y entonces fue como así, como irlo practicando. No es que yo te diga que entro en un estado de meditación o que, ¿verdad? O, no, porque ya lo practiqué mucho. Realmente es algo que ya no hago, ya no es algo que haga o que practique, pero es algo que sí sería, sí en su momento era muy sencillo para hacer. Pero entonces a eso voy. ¿Usted tenía su técnica o tuvo su técnica para desarrollarlo? Sí, o sea, es que como te digo, era como practicarlo con personas cercanas que te pudieran comprobar que lo que estabas viendo es cierto. Okay. Porque si no, ¿y cómo lo vas a comprobar? ¿Y cómo se siente? Digamos, ¿qué siente usted en el momento de estar viendo esto? ¿Se siente como si usted estuviera aquí nada más con los ojos cerrados y como si le estuvieran pasando imágenes? Sí. ¿O si realmente usted así lo siente físico también? No, es como estar viendo imágenes. Es que si lo vemos de todo lo que les he contado, todos son imágenes. Sí. Son imágenes o son mensajes. No es algo como físico. Ya ahí hablaríamos de los sueños vívidos, que ya es otro tema, sí. ¿verdad? Y sí, pero por lo general en mi caso, todo se desarrolla en imágenes. ¿Y cómo te diste cuenta la primera vez entonces de que era visión remota y no una visión otra particular? ¿Qué sé yo? Porque, digamos, mis visiones son a futuro o son en el pasado. Este es en tiempo real. Okay. Entonces, por eso es distinto. ¿Pero vos estabas tratando de inducir algo o nada más pasó? Nada más pasó. Porque pregunto porque... Sí. Hay casos en que hay personas que se tienen que preparar, que tienen que entrar en un estado de ayuno, tienen que estar en meditación o lo que sea, pero siento yo que esto es por la práctica. Entonces ya hay cosas que ya vos puedes controlar, encender o apagar, y igualmente dependerá mucho de cómo estés emocionalmente, que en qué sintonía estás vibrando, porque si a veces estás qué sé yo, enferma, ansiosa, muy ocupada, muy estresada, no vas a ver nada. O sea, también es que tienes que estar muy estable. Okay. Porque si estás vibrando bajísimo o estás pasando por una situación de depresión, ansiedad, además, esas cosas interfieren con lo que vas a ver. Ok, sí, es que por ahí justamente iba mi pregunta, porque de estos temas, cuando yo he leído justamente para estos experimentos, eso es lo que yo leía que hacían, ¿verdad? Que trataban de inducirlos a algún estado elevado de conciencia, donde tenían que concentrarse o hacer meditación o hacer alguna cosa, o incluso que los inducían y les ponían, ¿verdad?, esos flashazos de luz y demás para llevarlos a estados alfa de conciencia y todo este tipo de cosas. O incluso que los ¿cómo se llama esto? Los privaban sensorialmente. Ajá, completamente. En tu pero caso, no tuvieran ninguna alteración. En tu caso, digamos, qué sé yo, es nada más como quedarse acá, cerrar los ojos y empezar a ver. Siempre y cuando yo esté en una situación, ¿verdad?, tranquila, estable y pacífica en mi vida. Okay. Si yo estoy pasando por un periodo de ansiedad, si estoy pasando por una situación difícil o tristona, lo que sea, o yo siento, o sea, inclusive cuando yo estoy en una situación de estas, yo trato de no tener clientes, trato de no hacer lecturas, trato de no atender a nadie, porque yo sé que no voy a poder discernir con la persona necesita recibir el mensaje o no voy a tener la claridad que cuando estoy estable, por decirlo así. ¿Lo has utilizado para algún caso? ¿Qué? ¿La visión remota? Sí. Para encontrar cositas, tal vez, o tal vez si hay un caso que intentamos encontrar algo, pero no se pudo encontrar con éxito. Ok. ¿Lo has utilizado para algo que no sea un caso? Como que no sean las pijamas. Para vinear. Sí. Para vinear puede ser que alguien haya vineado. Nadie va a juzgar. Puede ser que haya vineado alguien, sí puede ser. Okay, no, porque pregunto, porque también uno es humano y a veces uno quiere... Tiene curiosidad, curiosidad. Puede ser que haya vineado alguien y puede que esa persona esté viendo esto. Okay. Ahora otra cosa también que me genera dudas. Cuando usted hace este tipo de visión remota, ¿en algún momento ha llegado a ver alguna entidad que no pertenezca al plano en el que estamos todos nosotros? No a través de la visión remota, pero sí lo vi en un tipo de sueño lúcido. Fue una experiencia bastante fuerte que yo la guardé por muchos años hasta que conocí a Marco González y le conté y yo le dije, mira, yo no sé realmente si yo estoy loca, pero yo quiero compartirlo con alguien porque yo realmente no sé qué es lo que pasó. Yo en algunos sueños, por lo general, recibo muchos mensajes, pero yo no me veo en el sueño. En este sueño yo caigo en una especie de cilindro
y es como que ustedes estén en un salón, pero, o sea, donde vos caes se escucha todo metálico desde adentro. Y yo digo, esto no se ve bien. Donde yo llego y empiezo a retroceder, yo veo un cuerpo no humano como en la esquina izquierda de la escena que estoy viendo, y veo que es alto, que tiene ojos grandes, tiene una piel como grisácea azulado, algo así, y o sea, es muy alto y las extremidades son muy altas, tiene unos ojos muy grandes, y donde yo caigo y se escucha el golpe, él voltea a verme. Donde viene, o sea, yo puedo sentir el terror de que esto, o sea, no sé qué quiere hacer conmigo, pero no es bueno. Entonces, donde esto viene caminando hacia mí, donde me va a agarrar, yo sí tengo mis trucos para salirme de ese tipo de experiencias. Okay. Entonces yo llego y lo hago y me salgo del sueño, me salgo del escenario. Pero donde yo me despierto, yo tengo los aruñazos de que sí me pudo tocar. Yo guardé eso mucho tiempo porque yo no creía, porque como les digo, porque yo fui pasando un proceso de no creer en nada a ir creyendo en estas cosas. Entonces para mí era muy, muy complicado creer que existiera vida en otros planetas, en otras dimensiones. Pero después yo dije, ¿cómo vas a pensar que somos los únicos en el universo? O sea, pero lo que nos está contando es que esta entidad estaba como encarcelada ahí. Mira, yo cuando conversé con Marco, él me dice que de cuál dimensión podría ser, que quizás yo invadí o caí ahí sin darme cuenta, y que se percató que yo estaba ahí. O la llevó ahí. Es que me llevó, pero no, es que él estaba ahí, yo fui la que llegó. Por eso, pero lo que me refiero es que tal vez se conectó de alguna forma y usted cayó ahí en ese lugar. Como que la jaló, estás diciendo. Idea, mira, yo sentí miedo porque era la primera vez en que me podían ver, y que se viniera hacia mí directamente, como usted que hace aquí, fue así como, sálgase de aquí, o sea, sin saberlo, fue la primera vez. Ya la segunda vez yo se las conté, ¿verdad? Sí. Entonces ya vi como que aprendí que hay ocasiones donde de alguna forma yo caigo en el lugar y me pueden ver. Entonces tengo sin que pedirlo ni nada. Sin pedirlo, o sea, conecté y llegué. Entonces es interesante, pero sí vieras que eso pasó varios años y yo no lo podía creer que yo había visto algo así. Cuando me muestran imágenes de que sí hay seres así con esa misma descripción, o sea, como les digo, yo desconocí el tema y que era tan agresivo, vieras que eso me llevó varios años como a bloquearlo. Es vacilón, porque, bueno, ya nos vamos a meter en otro tema que es la ufología, ¿verdad? Pero se habla de que estos grises altos en realidad son híbridos humanos del futuro, que llegaron a perder como esos sentimientos que tenemos nosotros, como esa parte emocional. Humanidad. Sí, lo que nosotros podríamos llamar humanidad, llegaron a perderla, y que por eso es que son tan impersonales a la hora de tratar a los demás. Sí, pero es que, chiquillos, yo no les puedo describir lo que yo sentí cuando vi que se volteó y me vio, y es como, yo la voy a desaparecer, o sea, ¿usted qué hace aquí? Y como venías, que escuchabas y los pasos, ¿verdad? Y yo decía, sí, no, ya, hasta aquí llegué. Ahora, es que también todas estas experiencias extracorpóreas, al menos lo que yo creo, tienden a dar mucho miedo, me parece a mí, porque esas primeras experiencias que una persona puede tener, estás en un espacio no explorado, tal vez, completamente. Eso me pasó las primeras veces, porque, por ejemplo, yo viajaba, yo no sabía que yo estaba viajando. Lo que pasa es que llegó un punto en que mi pareja en ese momento, ya él sabía cuando yo estaba flotando en algún lugar, ¿verdad? Porque yo hago un movimiento involuntario que ya él reconocía. En una de esas primeras veces, chicos, yo me volteo y veo mi cuerpo de la cintura para acá, acostado, y mi otra parte está sentada. Entonces yo no podía ni entrar ni me podía salir. Entonces yo veía mi cabeza, mi cintura, mis brazos dormidos, pero yo podía estar aquí como sentada viéndome y no me podía incorporar ni me podía salir. Fue hasta que llegó él
y vio que yo estaba haciendo este movimiento involuntario, que él sabía qué decir porque yo le había dicho qué hacer, y él lo dijo y yo me desperté. Como una palabra de seguridad. Sí, él la sabía y me ocurrió, esas eran las primeras veces. La segunda vez que me pasó fue camino al Cerro de la Muerte, donde se le conoce como la Vuelta de las Monjas. No sé si conocen ese caso. No sé. Bueno, la cosa es que yo no conocía nada de esa historia y yo iba pasando por ahí en carro y en eso yo me estaba quedando dormida. De eso que uno no está dormido, pero yo empiezo a hacer este movimiento involuntario, pero todavía no sabíamos ninguno de los dos. Cuando en eso yo me estoy quedando dormida, yo veo en ese lugar una mujer que se pega a la ventana del carro y me empieza a gritar y me empieza a golpear la ventana y me dice: ayúdenos, no nos pueden llevar, ayúdenos. Cuando yo veo por la ventana, es que yo creo que estoy despierta, pero en realidad estoy dormida. Yo veo por la ventana y veo que hay como una vanette. ¿Se acuerdan de las vanettes como ochenteras, así viejísimas? Claro. Veo una vanette así como metida y veo unas monjas. Entonces yo como que me despierto y empiezo a gritarle que ayudemos a las monjas, que ayudemos a la muchacha que me está golpeando la ventana, que no sé qué. Él no me dice nada. Él sabía que yo tenía mis dones, pero no era algo que él quisiera que yo explorara como el día de hoy. Entonces, él no me dice nada. Llegamos a donde vamos a llegar y me pregunta más detalles de qué fue lo que yo vi, que por qué vi unas monjas, que cómo era la vanessa, que cómo era la muchacha. Él es de esa zona. Él sabía la historia, pero yo no. Y cuando regresamos, yo me estoy quedando dormida de nuevo cuando vamos pasando por ahí. Y él ve como que yo empiezo como que a hacer otra vez el movimiento y de una vez me dice: Andrea, y yo me despierto, ¿verdad? Me dice: ¿no te quedas dormida? Háblame de algo para que yo no me duerma, no sé qué. Ok, perfecto. Y ya yo empiezo, ya cuando pasamos ahí, ya yo me duermo. Llegamos a la casa. Y él me dice: ¿vos qué sabes de tal caso? Yo no sé nada, o sea, es la primera vez que paso por ahí, no sé, pero sí tuve este sueño. Y entonces cuando él me googlea y me dice: es que esto ocurrió en tal año, iba una vanette con tantas monjas, había la muchacha, iba el conductor, chocaron ahí. Vos los viste y vos no sabes absolutamente nada del caso. Y es ahí cuando yo empiezo. Fallecieron todas. Sí. Al poquito de información que tengo, sí. Entonces fue muy impresionante porque fue la primera vez que pude verlo, que pude saber que yo estaba entrando en ese tipo de trance y que se manifiesta de esa forma. Entonces pudimos como que organizarnos así: cuando vos veas que yo hago esto, vos me despertás, o vos decís esto y me despierto. Sí, es que, digamos, yo parálisis del sueño he tenido montones. No sé si he tenido alguna situación extracorpórea más allá de una vez. Y esa única vez que a mí me pasó, yo siempre le cuento, para mí fue fea, la verdad. Y quizás te bloqueaste después de eso. Quién sabe, ¿verdad? Entonces por eso es que yo siempre lo asocio como a puta. Y yo pienso como en Insidious, ese tipo de escenario. Ay, cállate. Ese tipo de escenario. ¿Verdad? Los que no conocen la película, vayan a ver Insidious, peliculón, bueno, toda la saga. Entonces yo siempre pienso en eso, en ese escenario, y para mí me quedó guardado como esa sensación como de miedillo. Sí, porque ya sabemos que cuando el recipiente está vacío, cualquier cosa puede entrar, ¿verdad? Y eso es cierto. Pues sí, si vos, imagínate lo que es, como les decía, si nosotros estamos en este plano, imagínense todo lo que no se ve. ¿Y qué pasa si tu recipiente está vacío? Y si vos no crees en esto, o sea, no vamos a decir que no existe el estado de coma, pero puede ser. Sí, es que de hecho ya eso lo hablamos un poco en un episodio. Entonces podríamos decir, como para diferenciar, la visión remota, el recipiente no está vacío, simplemente es una proyección de nuestra conciencia versus un tema, ¿verdad? Viaje astral o se me fue la palabra, esta vara extracorpórea, ¿verdad? Una experiencia extracorpórea, perdón. Ahí sí, vos estás consciente, estoy aquí, sí, yo sé que estoy aquí, yo no estoy haciendo, yo estoy viajando, estoy acá, estoy consciente, simplemente importante hacer la diferencia. Entonces, con el ejercicio y la práctica yo lo puedo hacer. Mientras que si es una visita,
ya ahí sí te haces algo distinto o si este es un viaje es completamente distinto. Entonces aprendan visión remota para estar más seguros. Y practíquenlo bajo su propio riesgo y pues, ¿verdad? Ya veo todo el mundo samueleando. No, señores, eso no se puede hacer, hay que hacerlo con permiso, no sean como Andrea. Eso es lo que estaba haciendo, ya se cantó. No. Alguna vez. Y pues qué dicha que lo vi. Pero yo sé que todos allá en la casa lo pensaron. Todo el mundo lo pensó. Y qué dicha que lo vi todo. Pero bueno, okay. Retomamos ahí ese lapsus ahí que tuvimos, pero ya ustedes saben cómo somos, maes. No, y yo, digamos, volviendo a este tema, para ya casi ir cerrando el episodio, y te agradecemos mucho por el tiempo, más bien, has tenido, más allá de estas experiencias, durante este tema, digamos, de viajes astrales y toda esta sensación extracorpórea, o alguna manera en la que lo puedas hacer vos directamente, no que suceda cuando te estás quedando dormida. ¿Eso no lo puedes hacer o sí se puede aprender cómo a manejarlo, cómo voy a inducirlo? Okay, sí se puede, incluso hay libros y me han preguntado, a veces me han escrito, mira, yo me compré este libro y lo he practicado y no, o sea, realmente sé que sí hay libros, sé que hay ejercicios, sé que se puede hacer. Te soy sincera, yo no lo hago porque no me interesa. Uh-huh. No es algo que me llame la atención estar viajando, porque conozco los riesgos y realmente no me interesa. Una vez sí me pasó, no sé qué fue lo que sucedió ese día en mi mente, pero fue una experiencia muy desagradable porque yo sentí, o si fue un sueño, fue muy real, pero yo quedé atrapada como en una telaraña. Y vos te moves y ves para allá y todo es negro, y ves para acá y todo es negro, y arriba es negro, abajo es negro. Eso es como cuando Eleven está en algo así, que ella está como en un trance y que está en una dimensión que todo es negro. Uh-huh. Algo así estaba yo, pero como en una telaraña y todo era negro. Entonces yo decía, Dios mío, y si yo me quedé atrapada aquí, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo voy a salir de aquí? Si eso es un sueño, me quiero despertar ya. Eso es como una experiencia fea que he tenido porque no he tenido el control sobre la situación hasta que ya me desperté, a pesar de que utilicé todas mis palabras mágicas, pero es como una de las pocas veces que lo he hecho o que he estado en esa situación, pero les digo, no es algo que he practicado, no es algo que he querido experimentar conscientemente. Entonces cuando me han preguntado, yo soy así como, amigo, no te puedo ayudar. Uh-huh. Están los libros, pero conmigo no contesta. Y de hecho, eso yo quería preguntarlo también, ¿cuál ha sido, de todo lo que usted ha practicado en su vida, cuál ha sido la experiencia que no solo que más miedo, sino que más la haya marcado a usted? He tenido, esta experiencia no es propiamente de que yo lo haya practicado o que yo haya ayudado a alguien, pero quizás la experiencia que marcó un antes y un después en mi vida en estos temas fue un ataque directo a una persona muy cercana a mí. Digamos, como les digo, yo era totalmente escéptica, totalmente no creyente, y un día abrimos la puerta y había un sapo seco, uh-huh, cocido, con un montón de adornos en su interior, y pues yo digo, eso lo que donde yo no pongo mi conciencia, no tiene fuerza. Uh-huh. Donde no está mi interés, eso no tiene fuerza. Y ver poco a poco cómo la persona, cuando abrió la puerta y lo encontró, se iba literalmente enfermando sin razón, ver cómo se iba deteriorando, ver cómo no había médico que encontrara razón de qué era lo que tenía, y ver que de verdad, o sea, no iba a cumplir 6 meses, y ver que de verdad se iba a morir, y que la única explicación era que había sido víctima de brujería. Uh-huh. Me llevó, o sea, me marcó tanto ver que en el momento que esto se destruye y otras cosas que habían en la propiedad se destruyen, y ver el cambio casi que inmediato de la persona en su salud y en su salud mental y todos sus comportamientos, fue algo que me marcó tanto, que me hizo pensar, existe algo más
de lo que podemos ver aquí. Sí se salvó, entonces. Sí. Ok. Sí se salvó pero tuvieron que hacer algo para sí, poderse salvar. Sí. De hecho, está viva esta persona y para darles una pista, vive conmigo al día de hoy. Ok. Y fue lo que marcó un antes y un después, porque yo dije, el bien y el mal existen, y el mal existe y puede acabar con vos. Pucha, es que qué fuerte, porque nosotros siempre lo decimos, el bien y el mal existen, las cosas buenas, las energías buenas, malas, la gente mala principalmente existe. Sí. Así como hay muchísima gente buena y ojalá fuéramos más las personas buenas, pero hay que tener mucho cuidado con todo este montón de cosas. Por eso es que más allá de ver todas estas habilidades y que la gente nos ve a veces como loquitos a los que hablamos de estos temas y todo esto, yo creo que la gente debería entender un poquito más, incluso la misma gente que es religiosa, que va a iglesias y este tipo de cosas, pero también, creen en el bien y en el mal, porque no creen. Existen personas dentro de la iglesia que ayudan en eso. No, por supuesto. Entonces, que la gente debería tener una apertura un poquito mayor, no que se vayan a meter en brujería ni que se vayan a poner a hacer este tipo de cosas, pero de que entiendan de que existen, de que son posibles. Exacto. De que sí se necesita combatir ese fuego con el mismo fuego, ¿verdad? También, yo creo que yo estoy de acuerdo en que sí, a veces sí. A veces toca. Recuerden que estoy limpiando mi imagen. Sí. No voy a opinar sobre eso. Yo sí voy a opinar. Pero sí, o sea, a veces uno está viviendo en piloto automático y uno dice, existe Dios, existe una fuerza superior, existe el bien, pero pucha, a veces hay situaciones en la vida que te enfrentan a decir, mae, el diablo existe, el mal existe y yo solo ando vibrando alto y puña, me jodieron. O sea, esto existe. Entonces es como darnos cuenta de que existe una dualidad en todo, hasta incluso nosotros mismos. Correcto, dentro de nosotros mismos. Exacto. También. Y muy importante también las cosas que en este caso vos también haces para ayudar a la gente. Sí. Con investigaciones, con lecturas, con lo que sea que uno pueda hacer para darle un mensaje, ayuda, lo que sea a alguien, también es muy importante, ¿verdad? Porque alguito que a veces una persona reciba, aunque sea una pequeña luz, uno no sabe si puede ser muy pequeña para uno, pero para la persona que vos lo estás haciendo, claro, puede ser un cambio completamente. Claro, totalmente, porque a veces yo puedo decir, es que yo veo tal cosa en tal lugar y una persona así o que dice tal cosa. Por ejemplo, una vez yo le dije a mi cliente, es que esta persona te decía así, te decía de esta forma, y ella tenía no sé cuántos años tratando de encontrar quién era la persona que le había hecho daño. Y cuando yo le digo este apodo, esta muchacha de una vez cayó, es tal persona. ¿Y cómo es? ¿Y cómo lo es? Tiene el cabello así. Él era. Él le había perdido unas cosas, le había quedado debiendo plata, o sea, él era. Y ella nunca sospechó de él, increíblemente. Imagínense. Walding, ya casi vamos cerrando, André. ¿Algo más que quieras consultar, preguntar, agregar? Porque vamos cerrando el episodio hoy. No, nada más quisiera agradecerte, André, ¿verdad? Por estar acá. Él tiene más preguntas. Si tiene, pues yo pregunto. Pero esas son para después. Bueno. En una tirada. Okay. No, sí, por ahí para después podemos hablar de otros temas que realmente son bastante interesantes también, pero de verdad, por el momento, André, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos, por abrirse un poquitito más, ¿verdad? Con nosotros y por contarle a la gente también qué es lo que usted hace. No, más bien muchas gracias por la invitación. Como les digo, es la primera vez en la que yo asisto a un podcast a hablar sobre mí. Yo siempre, incluso en el podcast de Noctis, yo siempre apoyo a los demás, o yo, ¿verdad? Estoy con otra persona, pero nunca he participado yo propiamente para hablar sobre mí. Entonces, es la primera vez y les agradezco mucho la oportunidad por interesarse y descubrir un poquito qué es lo que yo hago dentro del equipo y qué es lo que hago en general. Sí, y también creo que es importante, más allá de vos, ¿verdad? Como la figura que tenemos invitada en el podcast, que yo siempre digo, los temas que nosotros hablamos aquí, debe haber muchísima gente que se ve reflejada en eso también, ¿verdad? Entonces también es chiva, es tuanis, y yo sé que cuando la gente ve historias, ve experiencias, esa ahora me pasaba a mí, sí. Y es muy tuanis también, ¿no? Sí, y es algo que también quisiera dejar como mensaje final.
existimos muchas personas que tenemos nuestra vida cotidiana, tenemos una vida perfectamente normal y creemos en esas cosas con el fin de ayudar a las personas. Entonces no somos dos personas separadas, somos un ser integral que tenemos diferentes intereses y que nuestro único fin o nuestra única intención es ayudar, independientemente de la práctica o de lo que queramos decir, ¿verdad? Al respecto. Correcto. Maes, y para todas las personas que llegaron hasta este punto del episodio, por ahí vamos a tener que hacer un episodio de Stargate, División Remota, un poco más metido en la parte de conspiraciones, porque eso es muy chiva y no lo hemos tocado todavía en el podcast. Me encanta, me invitan si hablan de eso, por favor. Ya se invitó, entonces hay otro episodio con Andre, todo ese tema de Visión Remota y Stargate. Ya ustedes saben, dejen ahí sus comentarios, si les gustó dejen su me gusta, compártanlo, también compartirnos una última vez para ya cerrar tus redes sociales o el proyecto nuevo que tienes ahora también. Ok, mi proyecto nuevo se llama Estudio Arcano CR, desarrollamos todo lo que es simbologías, esoterismo y demás reflejado en el arte, sea todas sus expresiones, pintura, literatura y demás. También ahí abordo directamente lo que son las lecturas y personas que les interesa que les ayude en algún caso, también me pueden escribir por allá, que es como el perfil público que tengo, donde están todas las que son mis investigaciones, reportajes, interés por el arte y el esoterismo, y también donde pueden contactarme directamente para cualquier situación que deseen que les ayude. Que ya era hora que se lo hiciera. Ahí les vamos a dejar el tag y la información de Andre también, y con eso estaríamos. Muchas gracias a todos. Pura vida. Muchas gracias por la invitación. Susurros Podcast.